Top 4 historias escalofriantes contadas por personas. Crecí en la península superior de Michigan. Mi familia se mudó allí cuando yo tenía unos 6 meses. Nací originalmente en un pequeño pueblo llamado Mount Clemens. Vivíamos en la cima de una colina a unos 30 minutos en coche del pueblo más cercano. Los vecinos de al lado estaban a unas buenas 10 millas de distancia. Era tranquilo, pocos vehículos. Si es que algún vehículo pasaba alguna vez por la casa, desarrollé un miedo extraño a los vehículos que subían la colina. Parecía que se podían escuchar a kilómetros de distancia. Quiero decir, por supuesto, había otros que vivíamos en nuestra carretera, pero este no era un lugar para que los forasteros tomaran atajos. Ni siquiera teníamos nombres para nuestras carreteras, todas estaban designadas con números. Cuando crecí, no estaba demasiado emocionado ni asustado y cuando los vehículos pasaban. Durante el día conocía la mayoría de los autos y camiones que son vecinos lejanos conducían cuando llegaba la noche. Bueno, esa era una historia diferente. Podía ver los faros atravesando la ventana de mi habitación e iluminando mis paredes como una especie de pintura siniestra. Es un sentimiento difícil de describir, pero en mi joven mente sentí que no. Sentí que nadie tenía por qué conducir por una carretera tan remota en cualquier momento después del anochecer. Cuando yo tenía 13 años, era el año 1996. Nuestra familia sorprendentemente acababa de adquirir internet. Cualquiera que tenga entre 30 años sabe lo loco que fue esa vez por alguna razón. En ese momento mi papá instaló la puerta corrediza de vidrio en la pared cerca de donde estaba la computadora. La computadora solía ser el centro de nuestra casa en ese momento, a diferencia de hoy en día, donde cada miembro de la familia tiene su propia computadora más 1.000 millones de otros dispositivos en sus bolsillos. Así que tener la puerta corrediza abierta al paisaje del campo desde el escritorio de la computadora fue bastante agradable. Lo aprecié durante unos 2 días antes de que ocurriera una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Me quedé despierto hasta tarde un sábado por la noche. En la computadora, como de costumbre en esos días, probablemente estaba jugando en las salas de chat de Yahoo o tal vez jugando MYST, entonces lo escuché. Lo sentí principalmente al principio, el ruido sordo del motor de un camión que se arrastraba lentamente por la carretera principal. El camión pasó por su casa y luego se detuvo. El miedo olvidado hace mucho tiempo que mencioné. Antes volvió rugiendo como un tren de carga. Nada bueno saldría de un camión sospechoso conduciendo por nuestra carretera a la 1 de la madrugada. Lo que vi a continuación se quedó dentro de mi cabeza. Todavía puedo recordarlo. Tan claro como el día, el camión se detuvo con un chirrido. Un hombre abrió la puerta del lado del pasajero y rápidamente se apresuró hacia el lado del conductor. Todo estaba sucediendo demasiado lejos para que yo pudiera una descripción física realmente buena, pero me di cuenta de que el pasajero era mucho más grande que el conductor y llevaba una especie de chaleco hinchado, jeans y una de esas gorras estilo camionero. Agarró al conductor y lo arrastró fuera del camión, luego lo estrelló contra la puerta trasera. Parecía estar gritándole órdenes al conductor indicándole que abriera la puerta trasera. Cuando lo hizo, vi que el conductor se giraba hacia la puerta. Dudando por miedo, incluso a distancia pude ver esto claramente. El conductor estaba nervioso y su compañero le entregó con fuerza una pala. El pasajero luego señaló un spa al costado de la carretera detrás del camión. El conductor en pánico comenzó a cavar frenéticamente donde el pasajero había señalado. Cavó durante unos 3 o 4 minutos, hizo una pausa. Luego miró al conductor y los dos intercambiaron algunas palabras que no pude entender. El pasajero luego arrastró algo fuera de la caja del camión que solo pude describir como un saco de dormir cerrado con un cuerpo todavía dentro. El pasajero se acercó a la tumba poco profunda y lo arrojó a los 2 hombres, que hicieron un pobre intento de tapar el agujero antes de irse a toda velocidad. Quizás te preguntes, ¿saliste y viste lo que enterraron? La respuesta es seguramente la que esperabas. Por supuesto que sí, y esa es la parte más espeluznante de todo. Cuando salí a la carretera a la mañana siguiente, el hoyo estaba vacío. Sabía lo que vi, incluso había huellas de neumáticos de la noche anterior,
pero lo que sea que arrojaron en ese hoyo ya no estaba. Miré hacia el lado opuesto del entierro y me horroricé al ver huellas en la tierra. Conduciendo directamente al bosque, no tenía idea de qué hacer con eso. He reprimido este recuerdo durante tanto tiempo y solo quería fingir que nunca sucedió, aparte de algunos amigos cercanos. Nunca le conté a nadie sobre esto. Creo que esa bolsa que arrojaron al suelo tenía a alguien dentro y pensaron que esa persona estaba muerta. Sin embargo, según lo que vi a la mañana siguiente, estaban equivocados. Mi padre era dueño de una pequeña casa por un breve periodo de tiempo. Esta casa en particular no era una en la que él vivía. Compró el lugar para renovarlo y revenderlo con fines de lucro. Esta casa estaba en un callejón sin salida en el bosque. Era un lugar muy privado, pero en el camino había un historial de gente tirando cosas al abandonar vehículos robados. Solo había 2 casas. En la calle esta casa era usada frecuentemente por vagabundos. Un vecino nos dijo que fue una casa de drogas durante mucho tiempo. Unos meses después de que mi papá compró la casa me llamó para preguntarme si lo encontraría allí para ayudarlo a descargar algunos materiales. Llegué unos 10 minutos antes que él. Me di cuenta de que había un auto frente a la casa. Decidí ir a investigar para ver si había alguien en el auto. MC Cory tenía una placa y vi ropa amontonada en el asiento trasero. Mientras caminaba alrededor del auto comencé a tener esta incómoda sensación de que no estaba solo. Luego escuché a alguien moverse en el bosque cerca de la casa. Fui y me quedé en el borde del bosque durante varios minutos observando y esperando. Mi papá llegó unos minutos más tarde con su remolque y salió de su camioneta y caminé hacia el auto. Le dije que tenía la sensación de que quienquiera que fuera el dueño todavía estaba cerca y que escuché a alguien caminando en el bosque antes de llegar allí. Miró hacia el auto tal como lo hice yo y luego ambos decidimos caminar por el bosque para ver si podemos encontrar a alguien. Mientras caminábamos tuve la sensación de que alguien nos estaba observando. Recuerdo haberle dicho a mi papá lo espeluznante que sería si en realidad encontráramos un cadáver. Dijo que tenía la misma extraña sensación de que no estábamos solos en el camino. Estábamos en un callejón sin salida, así que regresamos. El auto todavía estaba allí cuando regresamos. Decidimos llamar a la policía para reportar el auto abandonado. Después de hablar por teléfono con la policía, entramos a la casa para verificar algunas cosas. Y solo estuvieron dentro por un par de minutos. Cuando volvimos a salir nos dimos cuenta de que el auto ya no estaba, así que debía habernos estado observando mientras estábamos investigando y decidimos salir inmediatamente. Cuando entramos, la policía nunca apareció esa noche y finalmente nos fuimos varias semanas. Más tarde, después, un cadáver fue descubierto en el bosque junto a la casa. La persona que encontró el cuerpo era una señora que estaba caminando por el área. Había un vecino que le contó sobre el cuerpo antes de encontrarlo, pero el vecino tenía fama de ser un borracho y mentalmente inestable y nadie lo tomó en serio. Ese era el rumor. De todos modos, después de que se encontró el cuerpo, la policía salió a hacer un informe. Uno de los detectives tomó declaración a mi papá. Mi papá dijo que el detective actuó de manera extraña y desinteresada. Me negué a creer que eso fue solo una coincidencia, que vimos un auto estacionado en esa área no mucho antes de que se descubriera el cuerpo. Hasta donde mi papá sabe, nunca hicieron un seguimiento con el vecino después de que se encontró el cuerpo. Tuvo una conversación con él meses después de que esto sucediera, justo antes de venderla. La historia se vuelve aún más extraña. El excursionista que encontró el cadáver dijo que parecía que no había estado allí por mucho tiempo, lo que significa que no era un montón de podredumbre. También notó que le habían quitado la cabeza y las manos. La policía informó más tarde que el cuerpo había estado allí durante años. Algo me dice que eso no es cierto. Si el cuerpo hubiera estado allí durante años, no habría sido más que un montón de huesos y podredumbre. Simplemente no cuadra. También me hace preguntarme qué nos habría pasado a mí o a mi papá si hubiésemos encontrado el cuerpo ese día.
Esto sucedió hace 2 años y todavía me pone nerviosa pensar en ello. Mi esposo y nuestra hija de 2 años nos mudamos a Tennessee para comenzar de nuevo en la vida. Todos estábamos agotados después de un largo tiempo. Conducía y solo quería sacar los colchones. Mis padres que vivían en Tennessee ya nos estaban ayudando a descargar. Naturalmente, todos los vecinos de nuestro complejo de apartamentos salieron y saludaron. Fue entonces cuando conocimos a Ben. De inmediato recibí vibraciones espeluznantes de él. Me escondí detrás de mi esposo y visiblemente encogido, tuvimos una pequeña charla, pero principalmente prestamos más atención a descargar nuestras cosas que a charlar con nuestros nuevos vecinos. Más tarde, mi papá me dijo que en un momento regresó al camión y vio que estaba mirando a nuestra hija. Mi padre lo llamó y cuando Ben lo negó, mi esposo finalmente le dijo que se fuera más tarde esa noche. Mi esposo y yo todavía estábamos revisando nuestras cosas. Nuestra hija se quedaría a pasar la noche en la casa de mis padres. Eran alrededor de las 10:30 p.m. cuando escuchamos un golpe en la puerta. Pensando que era la pizza que pedí, mi esposo abrió la puerta y allí estaba Ben. Nos preguntó si necesitábamos ayuda y apareció en nuestra puerta tan tarde en la noche, incluso para un vecino amigable. Simplemente espeluznante. Antes de que pudiéramos decirle que se fuera, pidió un cigarrillo. No solo era un completo bicho raro, sino que ahora simplemente estaba siendo grosero y le dijo que no fumaba, y cuando le dijimos que se fuera enojó un poco, comenzó a gritarnos a mí y a mi esposo y comenzó a golpear la pared. Este tipo estaba desquiciado. Afortunadamente nuestro propietario vivía frente a nosotros en ese momento y salió a regañarlo. Mientras Ben se alejaba nos explicaba que Ben es la plaga residente y sufría de problemas mentales. Problemas, pero en general era inofensivo siempre y cuando tomara sus medicamentos. Sí, porque eso es exactamente lo que quieres escuchar en tu primera noche en un lugar nuevo. Después de que esa noche mi esposo se adaptó y nos instalamos sin más interrupciones, teníamos horarios locos y, a veces, trabajábamos en turnos de noche. Llegaba a casa alrededor de la medianoche y veía a Ben parado afuera de los edificios de apartamentos. Él parecía estar mirándome. Estaba demasiado cansada y quería irme a la cama. Él siempre me pidió cigarrillos y le dije que no fumaba. Mi esposo dijo que él le hacía lo mismo. Cambiaríamos nuestros horarios de trabajo solo para desanimar un poco a Ben y al principio funcionó, pero Ben comenzó a molestar. Nosotros durante el día en nuestros días libres llevábamos a nuestro hijo al parque o a las montañas. Una vez nos pidieron que viniera con nosotros. Dijo que era genial con los niños y que podíamos confiar en él solo con nuestra hija. Realmente debería haber dormido. Mi esposo lo golpeó en la cara en ese mismo momento. Cuando regresamos él estaba sentado en nuestro lugar de estacionamiento. Dijo que se estaba asegurando de que nadie se estacionara allí. Luego trató de abrazar a nuestra hija y ella gritó y se aferró a mí con todas sus fuerzas. La llevé a la casa mientras mi esposo finalmente se enojó y realmente le dio mucha importancia al tipo diciéndole que nos dejara en paz. Le dijimos al propietario, pero jugaron la carta de los problemas mentales y, mira, lo entiendo, nunca es divertido tratar con una enfermedad mental, pero él constantemente acosaba y aterrorizaba a mi hija y tenemos el deber de proteger a nuestra familia. Llegué al punto en que mi hija no quería salir porque el hombre malo estaría ahí afuera y la miraría fijamente. Amenazamos con cancelar nuestro contrato de arrendamiento si no se hacía algo al respecto. Comencé a hablar con mis otros vecinos y todos parecían tener el mismo tipo de experiencia. Uno de mis vecinos me dijo que él y otro vecino vieron a Ben mirando a algunas de las jóvenes que vestían trajes de baño y pantalones cortos junto a la piscina comunitaria y lo ahuyentaron. Informaron esto al propietario, pero nunca se hizo nada. Después de aproximadamente un mes, las cosas se han calmado. Ben ya no fue visto afuera, de hecho, nadie lo vio realmente. Pensamos que se había mudado o algo así. Estábamos pensando en mudarnos con mis padres mientras ahorrábamos el dinero para una casa de verdad. Una noche llegué temprano del trabajo, mi esposo estaba fuera de la ciudad por motivos de trabajo y mis padres habían llevado a nuestra hija a visitar a una familia.
Decidí jugar Saints Row 4 y relajarme después de trabajar un turno de 11 horas. Estaba inmersa en el juego cuando alguien llamó. En la puerta eran alrededor de las 10 de la noche. En este punto, si alguien hubiera venido tan tarde, habría llamado o enviado un mensaje de texto primero. Me levanté para ver quién era antes de llegar a la puerta, comenzó a tocar violentamente y luego escuché los gritos de Ben, abre esta maldita puerta. Estaba gritando como un loco trastornado. Agarré mi teléfono, el cuchillo más afilado que teníamos de la cocina y lo escondí en el armario, cliché lo sé. Pero si lograba entrar, al menos habría algo con lo que defenderme. Llamé al 911 y me dijeron que mis otros vecinos también habían llamado. Fue solo después de que escuché las sirenas detenerse y las voces gritando afuera que me sentí segura para salir. Abrí la puerta y vi a un policía en la puerta inmovilizando a Ben. El propietario le gritaba al policía que lo dejara ir e incluso lo empujó. Ambos terminaron siendo arrestados. Di mi informe y cada uno de mis vecinos respaldó todo lo que dije e incluso agregué sus experiencias. Mi dulce vecina de la iglesia llamó a mi esposo y a mis padres para contarles lo que estaba pasando e incluso me dejó quedarme con ella y su familia por la noche, pero después de lo que pasó no pude dormir. En absoluto, seguía pensando que en cualquier momento escuchaba los gritos y golpes trastornados de Ben desde afuera. Resulta que Ben era un delincuente sexual registrado. Se rumorea que el propietario estaba al tanto de ello, pero voluntariamente lo pasó por alto ya que la familia de Ben le daría dinero extra siempre que se le permitiera quedarse. Por eso nunca se hizo nada sobre su comportamiento que me enferma. Ben realmente tomó medicamentos, pero no había tomado ninguno durante los últimos meses. Trató de decirle a la policía que nuestra hija era suya y que la secuestramos y que yo estaba teniendo una aventura con él, una locura. Justo lo último que escuché de Ben fue que fue internado en alguna institución. No estoy segura si fue prisión o a un pabellón psiquiátrico. Despidieron al propietario y prácticamente lo expulsaron de la ciudad. Nos ofrecieron 3 meses de alquiler, libre de nuestros problemas. Pero ese fue finalmente nuestro punto de ruptura. Vendimos la mayoría de nuestras pertenencias y nos mudamos con mis padres. Me alegra decir que ahora tenemos una casa y nuestra hija ya no tiene miedo de salir. Esta es la historia de mi padre de hace unos 35 años. La contaré desde su perspectiva exactamente como me la contaron. Crecí en las afueras de Portland, Oregón, y cuando era más joven, mis amigos y yo íbamos a acampar con bastante frecuencia, ya que era algo que podíamos hacer, beber y divertirnos siendo menores de edad. Cuando yo tenía unos 18 años, mis amigos y yo decidimos un fin de semana ir a acampar cerca de un lago llamado Small Fry. No está muy lejos de Portland, pero lo suficientemente lejos como para escapar. Fue el último plan minucioso. Así que nos trajimos mucho más que algunas mantas en una caja de cerveza que mi hermano mayor nos compró después de la escuela el viernes. Salimos y una vez que llegamos allí encontramos un área despejada en la que podíamos estacionar fácilmente nuestro auto. Al principio hicimos una pequeña fogata y bebimos unas cuantas cervezas, pero rápidamente nos aburrimos y decidimos que saldríamos a nadar a medianoche. El área donde nos estacionamos no estaba cerca de un sendero real hacia el lago, pero estaba solo a media milla de distancia y sabíamos qué dirección tomar. Mis 3 amigos y yo estábamos bastante emocionados ya que estábamos un poco livianos de peso a esa edad. Decidimos dirigirnos al bosque hacia donde estaba el lago y esto fue en los años 80. Así que no teníamos teléfonos celulares con mapas para verificar que camináramos por el bosque completamente seguros de que íbamos yendo por el camino correcto. Creo que habían pasado unos 15 minutos desde que salimos del campamento y de repente el aire a nuestro alrededor cambió. Era una noche cálida casi de verano y probablemente hacía alrededor de 70 grados. Pero a medida que seguíamos caminando parecía que se hacía más frío y más frío. De repente yo sentí que todos los pelos de mi cuerpo se erizaban y los 4 rápidamente nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al campamento. Al llegar no hablamos ni una palabra y murmuramos entre nosotros acerca de dar la vuelta. Nunca había corrido tan rápido en mi vida.
Por muy malo que parezca, mi mente en ese momento no podía ser el más lento porque no quería que mi vida terminara esa noche. No puedo explicar por qué, pero en ese momento exacto estábamos todos en ese modo de lucha o huida y decidimos correr para salvar nuestras vidas. Recuerdo sentir como si hubiera una presencia detrás de mí, ni siquiera una persona, sino simplemente algo que quería hacernos daño. Regresamos corriendo al auto, lo abrimos. Rápidamente, todos nos subimos y nos dirigimos directamente a casa. Dejamos el fuego encendido en el campamento. Y también dejaron toda la ropa y mantas que trajimos con nosotros. El viaje en auto a casa fue completamente silencioso. Regresamos a mi casa, mis amigos subieron a sus autos y se fueron y nunca hablamos de esa sensación nocturna. Unas semanas después, finalmente era verano, mi familia se iba de viaje cada año. Viajes de campamento con algunas otras familias que estaban cerca de nosotros. Una noche cuando un grupo de unos 20 de nosotros estábamos sentados junto al fuego contando historias y hablando sobre la vida en general, alguien de una de las otras familias contó una extraña historia de senderismo que habían experimentado recientemente. Explicó que él y su esposa, junto con algunos de sus amigos, decidieron ir de excursión un sábado. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que no había nadie más allí. Era un lugar conocido para hacer caminatas, así que pensaron que estaría con bastante gente un sábado. El grupo de ellos subió por el sendero y pronto llegaron a la cima de un acantilado que daba a un lago. Cuando llegaron a la cima, sintió como si no tuviera voz. El grupo de ellos rápidamente se volvió alrededor y comenzaron a caminar de regreso, caminando mucho más rápido de lo normal. No hablaron, aparentemente todos decidieron que no querían quedarse ni siquiera para tomar la vista. Habían traído almuerzos con ellos y todos hablaron de tomar algunas fotos también. Todos se apresuraron por el sendero sin hablarse en absoluto. Todos tuvieron el presentimiento de que tenían que salir de allí. Ninguno de ellos habló entre sí en el camino a casa y nadie mencionó el tema desde que pregunté dónde estaba la caminata. Se llevó a cabo sin mencionar que tuve una experiencia similar. El hombre dijo que todo esto tuvo lugar en un pequeño lago, lo que honestamente me asustó muchísimo, ya que acababa de tener la misma experiencia. Sin embargo, no quería decir nada ya que mis padres estaban visiblemente preocupados y no quería que intentaran decirme que no podía volver a acampar en esa zona. Puede que esta no sea la historia más aterradora, pero tengo curiosidad por saber si alguien más ha tenido una experiencia similar. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes darle like y suscribirte, así me estarías apoyando y YouTube te notificará cuando suba un video nuevo.